Y bueno, vamos a hablar de factores pronósticos en cáncer de páncreas resecado. Se dijo ya que la sobrevida global a los 5 años es muy baja, de 5 al 10%. Se está describiendo un aumento en la incidencia de cáncer de páncreas en el mundo. La incidencia, los casos incidentes son casi iguales a la mortalidad anual por cáncer en este tipo de tumor, lo que habla del alto grado de letalidad de la neoplasia. La mayoría son adenocarcinoma, más del 90% o más del 90% son adenocarcinomas ductales convencionales. Y como dijo el doctor recién, la cirugía es el único tratamiento potencialmente curativo en cáncer localizado si la resección R0 es posible. ¿Cuáles son los factores pronósticos clásicos descritos en el cáncer de páncreas? Los factores pronósticos clásicos descritos en cáncer de páncreas para estadios 1 y 2 y que figuran en la clasificación TNM es el tamaño tumoral, la metástasis en los ganglios linfáticos y el estado de los márgenes de resección. Y también podemos agregar como un factor pronóstico fuerte el grado de diferenciación tumoral. ¿Qué pasa con el tamaño tumoral? Este es una variable morfológica bien estudiada en muchos trabajos, en muchas series, y que es utilizada para poder estratificar a los pacientes en el estadio prequirúrgico. Ya se habló bastante sobre lo que es resecabilidad y resecabilidad. Cuando la pieza quirúrgica ya está resecada, el tamaño tumoral, hasta la clasificación TNM de la 7ª versión, que estaba vigente hasta el año pasado, que salió la 8ª versión del TNM, el punto de corte era 1 y 2 centímetros y estratificaba T1 y T2. La actual versión del TNM, la 8ª, considera, el tamaño tumoral para estratificar T1, T2 y T3. T4 son tumores irresecables que comprometen el eje arterial o venoso. La clasificación T1 se estratificó en tres ítems, 3A, 3B y 3C, y la verdad que esto no es una realidad que nos toque, diariamente para el adenocarcinoma ductal. Esta clasificación, esta estratificación del grupo T1 es válida y está hecha y pensada en función de los tumores pequeños que se asocian a neoplasias mucinosas papilares intraductales o a la neoplasia quística mucinosa. Porque no es lo mismo evaluar o poner un T1 en tumores muy pequeñitos y muy chiquitos desde el punto de vista pronóstico. Y después se sabe también que el tamaño tumoral correlaciona con otros factores pronósticos que son malos factores pronósticos, como la metástasis ganglionar y obviamente los altos índices de resecciones con márgenes microscópicamente comprometidos. Con respecto a los ganglios linfáticos, también la 8ª versión del TNM estratificó la clasificación ganglionar. Las versiones anteriores simplemente dicotomizaban la clasificación, era N0 si no había metástasis ganglionar, ella era N1 si había metástasis ganglionar. El punto de corte son 3 ganglios para asignar N1 en la actual versión del TNM y más de 4 ganglios o más para asignar N2. ¿Cuántos ganglios debería tener la pieza quirúrgica para hablar de que la estadificación es una estadificación segura o adecuada? Bueno, según las guías que nosotros usamos o las más consultadas por los patólogos, oscilan entre 12 y 15 ganglios. Esos serían los ganglios que deberíamos cosechar para asignar una estadificación segura. Hay trabajos que dicen que lo más importante es la proporción de los ganglios linfáticos metastásicos versus los ganglios linfáticos resecados. Cuando esa proporción es mayor a 0.2 a 0.3, hay un beneficio en la sobrevida libre de enfermedad. Es decir, pacientes que tienen N0 van a tener 40 meses libres de sobrevida libre de enfermedad, contra solamente 6 meses de sobrevida libre de enfermedad para pacientes que tienen una proporción mayor a 0.3%.
¿Cuáles son los ganglios que los patólogos buscamos o que asignamos para poner metástasis ganglionar regional? Bueno, todos estos grupos ganglionares están la correlación de lo que es la clasificación japonesa y el equivalente de las estaciones ganglionares de la clasificación de la UICC. El grupo de la arteria hepática común está incluido como ganglio regional, y los grupos paraórticos, hay trabajos que señalan que estos ganglios no forman parte de la clasificación, digamos, regional para asignar el estado N, sino que los ganglios paraórticos, el compromiso de los ganglios paraórticos estadificarían como M y no como N, y que el abordaje intraoperatorio de estos ganglios, el estudio intraoperatorio de estos ganglios sería una contraindicación para seguir la cirugía, que es un poco lo que estaba recién diciendo el doctor con respecto al tema de los ganglios. El tema más problemático quizás, o tal vez sea el estado de los márgenes de resección. Y este es un tema problemático en el sentido de que hay mucha buena bibliografía de buenos centros, grandes números de pacientes. Esta es una tabla que la tomé de una revisión reciente del año 2016 por un grupo sueco, donde cita varios trabajos conocidos por los patólogos. El trabajo figura en esta lista un trabajo de Anderson, también está en un trabajo del Reino Unido, y como uno puede ver, tienen una gran variabilidad entre lo que son las resecciones R0 y R1. Es decir, hay disparidad en los reportes de los índices de resección. Y esto se debe básicamente a que no hay una recomendación internacional para la disección de las piezas quirúrgicas, la manera de disecar la pieza quirúrgica, y tampoco hay un consenso aceptado internacionalmente para lo que se considera en márgenes quirúrgicos. Las guías americanas, cuando hablan de márgenes quirúrgicos en cáncer de páncreas, hablan del margen proximal duodenal, del margen distal duodenal, del margen de la vía biliar distal y del margen de transección pancreático, el margen del cuello, el margen distal del cuello. Además del margen posterior, y del margen posterior se refieren exclusivamente al borde, al tejido blando que une el gancho de la cabeza pancreática al borde derecho de la arteria mesentérica superior. Todos ellos constituyen márgenes de transección. Son hechos por el cirujano transecciona esos márgenes con borde cortante para poder sacar el páncreas. El problema es que hay grupos de trabajo que no solamente consideran como márgenes los márgenes de transección, sino que consideran como márgenes toda la superficie pancreática. Entonces hablan de un margen circunferencial pancreático. Y entonces estos márgenes circunferenciales estarían incluyendo la superficie anterior del páncreas, que en realidad no es un margen real, porque el cirujano no hace nada, levanta las estructuras anatómicas y queda expuesta a la cara anterior del páncreas, pero se supone que tumor llegando a la superficie anterior del páncreas es un potencial, digamos, recurrencia regional de la lesión. El margen posterior lo divide la superficie de la posterior del páncreas de lo que es el margen que transecciona el cirujano en el borde de la arteria, en el borde derecho de la arteria mesentérica. Y en ese borde, entre lo que es la superficie anterior y posterior, que quedaría un margen medial, ese margen medial está constituido además por el lecho de la vena mesentérica, es decir, donde se apoya el confluente portomesentérico en la cara medial del páncreas. De manera tal que hay un grupo de trabajo, todos ellos europeos, que consideran toda la superficie pancreática, anterior, posterior y un margen medial que da de cara a los vasos mesentéricos. Entonces, ese margen medial está constituido por dos porciones, por el surco de la vena mesentérica y por el margen de la arteria mesentérica. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos márgenes de disección y márgenes de transección.
Cuando uno revisa las series y uno encuentra que hay series que reportan el 20% de resecciones R1 y hay series que reportan el 70% de resecciones R1. Bueno, esto se basa justamente en la disparidad de los márgenes que se están estudiando y por otro lado de lo que se considera un margen positivo. Bueno, esto es lo que yo recién explicaba. Esta es una foto de la cara medial del páncreas. Aquí está la superficie anterior, la superficie posterior. Esto es la cara medial, el surco de la vena mesentérica, el margen de la arteria mesentérica y el margen del cuello. Nosotros usamos un protocolo desde el año 2009, donde estudiamos toda la superficie pancreática, tal como lo recomienda el Colegio Británico de Patólogos. Estudiamos toda la superficie del páncreas con un código de colores y usamos una disección de la cabeza pancreática en sentido axial, de manera que eso a nosotros nos proporciona una vista bien panorámica del todo el tumor y la relación del tumor con todas las estructuras anatómicas, y de esta manera nos permite a nosotros hacer una apreciación más exacta del origen del tumor y de la invasión de las estructuras anatómicas para poder estratificar. Esto era una condición importante en la versión anterior del TNM, porque no contábamos para poner T3 el tamaño tumoral. El tamaño tumoral solamente servía para poner T1 y T2. Y el T3 se definía por la invasión de las estructuras adyacentes. Y entonces el problema estaba para asignar T3 en un tumor cuando tocaba el tejido adiposo peripancreático, porque como todos saben, el páncreas no tiene una verdadera cápsula, no es como el hígado o como el riñón. Entonces, ¿dónde se puede asegurar que termina el adipocito de la pseudocápsula pancreática y comienza el adipocito del retroperitoneo? Es imposible. Entonces, esa era una de las cuestiones que tenía la versión séptima del TNM, que por suerte quedó resuelta con la asignación de T3 por el tamaño tumoral. Entonces, de esta manera, nosotros nos proporciona muchos cortes, nos deja ver bien la superficie del tumor y nos deja ver la relación del tumor con todos los márgenes quirúrgicos, con los que son de disección y con los que son de transección. Además, todas las series que estudian márgenes quirúrgicos y que estudian con protocolos estandarizados, todas ellas coinciden en que los índices de resección están por arriba, de resecciones R1, están por arriba del 70%. Justamente porque uno está viendo la relación del todo el tumor completo, no es solamente uno o dos cortes, y además porque se incluyen por protocolo muchos tacos de tumor. Si uno incluye uno o dos tacos de tumor, es altamente probable que vaya a decir que un tumor es R0. Si uno incluye 20 centímetros o 30 centímetros lineales de márgenes, seguramente vamos a asignarle una resección R1 a ese tumor. Por otro lado, más del 60% de las resecciones R1 están en el borde de la arteria mesentérica superior. Pero en los trabajos que están hechos con protocolos estandarizados, hay un buen porcentaje que tiene 2 y 3 sitios tumorales comprometidos. La experiencia del hospital nuestro y lo que dicen los trabajos de la gente que maneja protocolos estandarizados es que si está comprometido el margen de la arteria mesentérica, seguramente algún otro sitio más va a estar comprometido. Y el que va en segundo lugar es la superficie posterior. Es la superficie donde el páncreas reposa directamente sobre el espacio aortocava, ¿sí? Bueno, además de estas diferencias, digamos que tenemos los patólogos que no nos ponemos de acuerdo cuál va a ser el margen y cuál no va a ser el margen, pero lo cierto es que el páncreas no tiene una cápsula verdadera y lo cierto es que si tumor en cualquier lugar donde haya, debería constituir un margen R1. El otro problema era a qué se le llama margen R1, digamos, cuando el tumor microscópicamente contacta con
con el margen hecho por el cirujano, o si hay alguna distancia o hay un clearance entre el tumor y el margen de sección. Hasta el año pasado también, hasta que salió la última revisión del Colegio Americano de Patólogos, la regla era 0 milímetros o la regla era 1 milímetro. Los grupos de trabajo europeos, haciendo un parangón con el clearance, digamos, de los márgenes radiales del cáncer de recto, decían que una resección R1 en páncreas era cuando el tumor se encontraba dentro del milímetro de los márgenes de sección, mientras que el Colegio Americano de Patólogos, la regla era 0 milímetros. Bueno, la revisión del Colegio Americano de Patólogos del año pasado ya habla del milímetro, es decir, cuando el tumor se encuentra dentro del milímetro de resección, así que en ese, digamos, sería como un pequeño paso que los patólogos estaríamos hablando de un solo criterio. ¿El tipo histológico importa o no importa? En realidad, para el adenocarcinoma, el adenocarcinoma ductal convencional, que es el más frecuente de todo, tiene patrones histológicos diferentes y tiene variables histológicas diferentes. Ellas no tienen los patrones histológicos no tienen ninguna implicancia en el factor pronóstico, solamente constituyen trampas para el patólogo, es decir, el patólogo le da por ahí un poco más de dolor de cabeza, algunas variantes, pensando si no estamos frente a una metástasis. Dentro de lo que son las variantes, hay un solo tumor que es un poco más benevolente de todos ellos y que es el carcinoma coloide. Según algunos trabajos, estos tumores tienen hasta un 57% de sobrevida libre de enfermedad. Así que esa sería la variante más, digamos, como más que se destaca de este grupo. Después el resto no tiene grandes diferencias en cuanto al valor pronóstico. El grado de diferenciación sí es un factor pronóstico, digamos, pobre para los pobremente diferenciados y algo mejor para los bien diferenciados. Hay varias clasificaciones para asignar el grado histológico, todas ellas tienen como variable el grado de formación glandular y después algunas otras variables como por ejemplo el número de mitosis o la producción de mucina, es decir, cualquiera de ellas son válidas y son reproducibles, solo que siempre hay que reportar cuál tipo de clasificación uno está usando para poder después comparar resultados justamente. Otros dos detalles que siempre los patólogos informamos son la infiltración perineural o intraneural y la invasión vascular. La invasión vascular es la linfovascular y no hace distingo entre vasos de calibre grande o los vasos que están más bien en la grasa peripancreática o los vasos que se encuentran en el lecho de la vena mesentérica. Nosotros pensamos que estos vasos que vienen a ser, son vasos muy grandes, que son como los vasos tributarios de la vena mesentérica invadidos, es decir, deberían tener otro peso como factor pronóstico que la mera invasión linfovascular. Algo que no quiero dejar de mencionar, ya que se habló sobre el tema de la neoadyuvancia, es el grado de regresión tumoral. El grado de regresión tumoral lo vamos a usar siempre que las piezas hayan tenido un tratamiento neoadyuvante previo. Obviamente que esto como factor pronóstico todavía no está validado y sigue discutido. Lo que sí debemos exigir es que el patólogo reporte un grado de regresión tumoral. Y la verdad que el escenario acá es un poco complicado, porque ya de por sí los tumores pancreáticos son tumores difíciles, muy desmoplásicos, con un borde invasivo muy poco definido, infiltrante. Uno a veces ve la masa localizada en un determinado lugar del páncreas y el tumor llega a lugares que a veces no podemos pensar que llega, por puntos más débiles, que son los tabiques interlobares, y llega a la grasa o de la superficie anterior o de la superficie posterior. Es decir, el tumor es como, tiene un comportamiento muy agresivo y una infiltración que la verdad que llama la atención. Y mucha desmoplasia. Entonces, en este escenario donde la neoadyuvancia produce un ataque al tumor y ese tumor responde, muerto responde con fibrosis, más la desmoplasia propia del tumor, poder determinar en qué lugar comienza o termina el tumor es una tarea como maratónica.
Entonces el patólogo está obligado a estar protocolizado en sus estudios macroscópicos para saber qué cantidad de volumen de tejido va a incluir para poder asignar un grado de regresión. Porque si el tumor es muy respondedor, más problemático es el escenario, porque la fibrosis es mucho mayor. Lo cierto es que independiente, digamos, de la forma de disección que nosotros los patólogos empleemos, tenemos que decidirnos y emplear un score. Hay varios scores para graduar regresión tumoral. Todos ellos se basan en la proporción de la respuesta, que es la fibrosis versus el tumor viable, y se le agrega, se le asigna un grado. Algunos, los que son 0 y 1, se los denominan respondedores y los otros no respondedores. Entonces, lo que hay que exigir es el reporte mientras haya validación de esta variable y el score con el cual se está evaluando. El páncreas, el cáncer de páncreas, realmente desde el punto de vista anatomopatológico ofrece pocas respuestas. Lo que nosotros podemos transmitir los patólogos es que los factores pronósticos no se movieron demasiado, son los clásicos factores pronósticos. El punto de discusión, y es el punto de discusión por la no estandarización del estudio del estudio, digamos, de disección de la pieza quirúrgica, son los márgenes quirúrgicos, justamente como la estrella más discutible. Pero yo pienso que el futuro está acá. Podemos hablar mucho de factores pronósticos y podemos discutir mucho de los márgenes y podemos discutir horas enteras de que los tumores chicos a veces tienen metástasis y que los tumores grandes no tienen metástasis y que viven 20 días más o un año más, pero la respuesta me parece que no está pasando por los que nosotros estamos manejando hasta ahora. Entonces, solamente y a modo final, este slide, donde ya se está caracterizando molecularmente el cáncer de páncreas. Esto es un trabajo con 500 cánceres, donde se aislaron 32 genes que corresponden o que obedecen a 10 vías diferentes, con 4 tipos diferentes de cáncer pancreático. Así que yo pienso que el futuro por ahí para toda esta, o las respuestas para todo esto que nosotros hoy por hoy no podemos dar, está en la biología molecular de este cáncer, que es letal y que evidentemente tiene una biología que le es propia y que le es característica. Muchas gracias.